Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos en este día? Hemos venido a la casa del Señor a alabar su nombre. Amén. Por esa razón estamos aquí, hermanos. Como dice el Salmo 100, que entremos por sus atrios con alabanzas, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor en este día? Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la predicación que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Muchos de nosotros ya hemos leído este capítulo muchas veces, pero siempre se aprende, hermanos. Siempre el Espíritu Santo tiene algo para enseñarnos. Gloria a Dios. Amén. Yo he aprendido más acerca de esta escritura. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has ayudado, tú nos has fortalecido, Padre, tú nos has bendecido, tú has suplido toda necesidad, Padre Santo. Y en estos momentos te pedimos, Señor, que tú tomes control, Padre Santo, de la predicación. Espíritu Santo, seas tú hablando a cada vida a través de tu Espíritu, Señor. Tú toque los corazones, Padre, traiga revelación, dirección para nosotros, Padre. Tú nos renueves, nos transformes por el poder de tu palabra, Señor. Doy un paso atrás para que tú, Señor, me uses como un instrumento útil por tu gracia y por tu misericordia, Señor, porque no es por mérito, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Limpia los aires, limpia este lugar, limpia esta atmósfera, Señor. Llena este lugar de ángeles, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ok, hermanos, vamos a darle lectura. Es el sermón del monte, las bienaventuranzas. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, hermanos, esta escritura? Tengo muchos años en el Evangelio y le he leído, he escuchado predicaciones y muchas veces podemos decir, yo ya sé eso, yo ya he escuchado eso. Hay esa actitud de orgullo en nosotros a veces, hermanos, porque todavía Dios no ha quitado la parte carnal de nosotros, porque nosotros somos carne y hay una vida espiritual en nosotros. Por eso el Espíritu Santo dice andar en el Espíritu y no andar en la carne. Y muchas veces tenemos esa mentalidad que porque escuchamos una escritura, muchas veces dice, ya que voy a aprender de esta escritura, pero esa es una actitud que a Dios no le agrada, porque Dios dice que tenemos que ser humildes. Amén, porque el Espíritu Santo siempre va a hablar a nuestras vidas. Amén. Por eso muchas veces se predica, se dice, se menciona, igual ha mencionado, otras personas lo han mencionado también, que dice ese filósofo Sócrates, yo sé que nada sé.
Eso quiere decir, hermanos, que aquí no se trata de cuánto conocimiento tenemos en la palabra de Dios, sino se trata de cuánto estoy poniendo por obra la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos en lenguas, hicimos milagros. Y Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí el mensaje, el énfasis no está en cuánto conocimiento alcancemos, sino cuánto de eso lo vamos a poner por obra, cuánto de esto lo estemos viviendo, cuánto de esto estemos aplicando en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio. Es lo que más le interesa al Señor. Amén. Vamos a comenzar esto. Aquí vemos el Sermón del Monte. Muy interesante acerca de esto. Dice aquí, estudiando esta escritura, que hay 4 discursos en los evangelios, y en el evangelio de Mateo se encuentran 3 discursos, y uno de ellos es las bienaventuranzas, que cubren capítulos 5 al 7, las parábolas del Señor Jesucristo y el discurso de los olivos, que están en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Amén. Entonces, escuchando yo una predicación, decía este profesor de teología, que cuando tú te sientas, hermano, triste o te sientas desanimado, lee las bienaventuranzas, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Vamos a continuar ahí. Esto nos enseña, las bienaventuranzas no es para la muchedumbre que seguía a Jesús, hermanos. Esto estaba enfocado en los discípulos, aquellos que vinieron a Cristo, aquellos que ya el Señor les tenía que enseñar esto. Amén. Aunque las multitudes estaban escuchando, la palabra de Dios es para los hijos de Dios, la palabra de Dios es para nosotros, para ponerla por obra. Amén. Y todo eso se hace a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el poder de lo alto para poder hacer la voluntad de Dios por medio de la fe, la gracia del Señor. Amén. No es por mis fuerzas, sino es por el poder de Dios. Amén. Bienaventurados se refiere a aquí los súbditos, hermanos, somos nosotros, son los discípulos. Le está enseñando el Señor Jesús la ley del reino de Dios, cómo debe de ser el carácter, la personalidad del Hijo de Dios. Es como un espejo al que nosotros nos podemos ver y podemos ver cuánto nos falta. Aquí está detallando cómo los hijos de Dios, los súbditos, los siervos del Señor, y también la palabra de Dios dice que somos amigos de Dios, cómo debemos de ser nuestro carácter, nuestro porte, nuestra personalidad. Amén. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, según las Escrituras, que todo aquel que viene a Cristo es un bebé espiritual y va a actuar en una forma carnal, va a tener características carnales, pero ha venido a Cristo y es la obligación de cada cristiano de crecer. Por eso se predica mucho de que no nos quedemos enanos espirituales, tenemos que crecer para llegar a la estatura del varón perfecto, para ser maduros, para ser personas espirituales. Amén. Pero es un proceso por el cual cada cristiano, cada persona que viene a Cristo, tiene que esforzarse a crecer. Por eso muchas veces hay personas que han nacido de nuevo, pero tienen esas características mundanas o están en la carne porque les hace falta crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, estar más en el Espíritu. Amén. Necesito enfatizar eso porque eso Dios no lo hace, eso tenemos que hacerlo nosotros en nuestra búsqueda con el Señor, en nuestra comunión con Dios. Amén. Entonces, con eso en mente, vamos a ir a la palabra bienaventuranzas, que significa felices, dichosos, contentos, bendecidos. Me bendijo mucho, hermanos, leyendo acerca de esto, porque la palabra de Dios trae mucho gozo, mucha alegría, hermanos. Muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, antes de empezar, ¿qué significa la felicidad?
¿Qué es la felicidad? Ese tema mucho lo hablan aquí en el mundo secular, psicólogos, social workers, los que trabajan en, ¿cómo se dice eso en español? Bueno, en toda clase de las ramas que trabajan personas con otras personas para ayudarles. Ellos enfatizan mucho que la felicidad se encuentra en alcanzar tus logros, que tienes que establecer tus metas y eso te va a hacer contenta. Algunos dicen que la felicidad se encuentra cuando tú compras algo, cuando obtienes cosas materiales, alcanzas todo eso, o estás bien financieramente, o tienes todas estas cosas, te van a dar esa felicidad. Ese es el concepto secular del mundo, que hablan diferentes ramas, amén. Pero, ¿cuál es la felicidad que nos habla la Biblia? La verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, en los alcances personales, o que si yo tengo un título, yo tengo un bachiller, un máster, un doctorado. Esas cosas, hermanos, no es lo que nos va a hacer felices. No hay felicidad permanente en todo lo que podamos nosotros ser en esta vida. ¿Amén? Nuestra felicidad que habla la Biblia es una felicidad permanente, que no importa si eres rico o pobre, si tienes o no tienes, si estudiaste o no estudiaste, si no alcanzaste, tu felicidad está en el Cristo de la gloria, en el Evangelio, que has venido al Evangelio, a Cristo, el gozo, la fuente de felicidad que se encuentra en el Señor. Están unidos al Señor, a Cristo. Hermanos, porque si tú, es algo que experimentamos como cristianos, que no importa lo que tengamos, no importa lo que hayamos alcanzado, nosotros estamos, Dios nos da ese contentamiento, nos da esa felicidad que solamente Dios puede dar a nuestro espíritu. Amén. Eso aquí dice bienaventurados, felices, contentos, tienen la bendición del Señor, aquellos que se describe aquí las características de una persona de Dios. Amén. A veces miramos las características y nos quedamos cortos porque tenemos que ser sinceros con Dios. No podemos decir, oh, ya alcancé esto, ya alcancé lo otro. Podemos vernos, nos reflejamos en un espejo. A veces decimos que es monstruosidad, porque miro la palabra de Dios y me miro cómo soy. Dios mío, cámbiame. El predicador hablaba muchas cosas, estaba escuchando predicaciones, que a veces nos quedamos cortos, hermano, tenemos que clamar a Dios que nos cambie, porque tenemos unas cosas que nosotros tenemos que cambiar, romper, que el Señor tiene que romper en nosotros para hacernos a la imagen de Cristo, no para hacernos a la imagen de un ser humano, sino para hacer a la imagen de Cristo, no para agradar aquí a mi familia, a la iglesia o a los de afuera, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque Él es el que te va a dar la recompensa, Él es el que me va a dar la recompensa, Él es el que me está mirando. A Él hemos venido a servir, no a nosotros mismos, no a las personas, sino a Él. Y porque servimos a Él, dice la palabra de Dios, somos servidores de Dios, servimos a los demás, pero es como para Cristo. Muchas veces se nos olvida, pero todo es como para Cristo. Y cuando yo me acuerdo de eso, se me quita la actitud mala que pueda sentir en ese momento, o algo que no le agrada a Dios, porque Dios me está trayendo luz a mi mente, que lo que haga, lo haga como para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a continuar. Ok, dice la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Muchas veces, hermanos, al principio pensaba que esto estaba hablando de pobreza física, de no tener, amén, de tener escasez, pero esto no está hablando nada acerca de lo material o financiero. Esto está hablando en el espíritu, toda persona que viene a Cristo y que ha nacido de nuevo va a reconocer su necesidad espiritual, su escasez espiritual, su pobreza espiritual, porque comienza a reconocer que no puede hacer nada sin el Cristo de la gloria. No puedo dar un paso si
Señor no me ayuda, no me fortalece? ¿Cómo podré pasar las pruebas? ¿Cómo podré tomar decisiones sabias si no acudo al Señor? Si no reconozco que yo necesito al Señor. Entonces esa es la clase de actitud y esa debe ser una de las características del Hijo de Dios, del súbdito, del siervo del Señor. Amén. Que nosotros somos pobres en espíritu y cada día que nos presentamos delante del Señor tenemos que decir al Señor, como dijo Moisés: si tú no vas conmigo, no voy, Señor. Porque necesitamos al Espíritu Santo del Señor que nos dirija, que vaya con nosotros, y tenemos que pedirlo en oración. Esta palabra me bendijo mucho porque tenía que escucharla de alguien para que me hiciera recordar la necesidad que tenemos, que no nos podemos levantar y decir: voy a hacer esto, esto y esto, y no contamos con el Señor. Estamos cerrándole la puerta al Señor y Él quiere entrar, está tocando, pero no, yo tengo mis propios planes, yo tengo mis propias cosas, yo no necesito del Señor. Muchas veces podemos actuar de esa forma, hermanos, por los afanes de este mundo, porque estamos en este mundo y hay tantas cosas que hacer. Nos olvidamos de pedir dirección a Dios, nos olvidamos de decir al Señor que nos dirija en todo lo que hacemos. Porque como dice la palabra de Dios, Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Decía este profesor, que tiene que estar todo centrado a el Señor en lo que hacemos. Pero muchas veces se nos olvida, hermanos. Yo me incluyo ahí porque nos falta mucho. Como dice el apóstol Pablo: yo no lo he alcanzado todo, sino sé que prosigo a la meta, que es Cristo Jesús, hermano. Y como dijo el apóstol Pablo, declaro en este día que me falta, por eso Dios nos mantiene dependientes de Él, porque cada día Dios tiene una palabra para nosotros, tiene algo para nosotros. Por eso el Señor nos dice por Proverbios, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es un versículo tan poderoso, hermanos, que cada vez que lo recuerdo me bendice tanto y me dice: olvídate qué estás haciendo, Señor, ayúdame. Comienza mi espíritu a alinearse a la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, para cada día, hermano, porque nos ha creado con propósito, y cada día que vivimos Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Por eso le digo que a mí me bendijo mucho este estudio. Amén. Vamos a ir ahí a Isaías. Hay dos escrituras, 57:15 y 66:2. Si gustan ir, hermanos, yo las voy a comenzar a leer. Gloria a Dios. Voy a empezar con la que se encuentra en 66:2. Y miren lo que dice aquí, porque a mí me impactó mucho la palabra de Jehová a través del profeta Isaías. Dice el profeta por el Espíritu de Dios: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová el Señor, ¿verdad? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios. No al que es pobre, que no tiene posesiones en este mundo o que está bien económicamente, está hablando al pobre y humilde de espíritu, aquel que se humilla, aquel que reconoce que necesita del Señor para caminar. Amén, hermanos, cuánto nos falta. Aquel que tiembla su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que tiene temor de Dios, aquel que no quiere fallarle a Dios, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces dice el Señor: habita con tal persona. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos, de exhortación de parte del Espíritu de Dios, de tener
esta mentalidad que es la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, porque Cristo vino a mostrarnos el camino, a mostrarnos cómo debemos comportarnos, y Él dijo: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y en Él hallamos descanso. Amén. Pobre y humilde, reconocer nuestra necesidad espiritual ante el Altísimo. Y es cuando Dios se exalta en nuestras vidas, es cuando Dios comienza a obrar a nuestro favor, cuando nosotros nos humillamos ante el Rey de Reyes, hermanos, porque el que se humilla, Dios levanta, porque Él está lejos del orgulloso, la orgullosa, hermanos. Personas que cuando podamos tener esa actitud de que yo no necesito de Dios, estamos dependiendo de nosotros mismos, amén. Por eso hay una necesidad grande de humillarnos ante el Señor, porque nosotros somos los que necesitamos del Señor. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos del Señor. Gloria a Dios. Esa palabra es tan poderosa, y la otra que se encuentra en Isaías 57:15, dice así: porque así dijo el alto sublime, se dice el profeta Isaías, el que habita la eternidad, el eterno, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, porque el Señor tiene su trono en el cielo, hermanos, y la tierra es estrado de sus pies, hermanos, y Él sostiene este mundo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, yo habito, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. Él habita con aquel que tiene esta clase de actitud, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para levantarnos, fortalecernos, darle vida, soplo de vida, para vivificar el corazón de los quebrantados, de los que se quebranta delante del Señor, por tanta necesidad, tanta maldad, tanto pecado, hermanos. Él habita con ellos, amén. Un recordatorio que nosotros tenemos que tener esta clase de actitud. Él habita con el quebrantado de espíritu, con el humilde, amén, gloria a Dios. Poderosas palabras del profeta Isaías, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a otra palabra que me impactó mucho, no sé si quieran acompañarme, yo la voy a leer. Se encuentra en Apocalipsis 3:14. Se ha predicado del mensaje a la iglesia Laodicea, amén. Se han predicado muchas predicaciones acerca de Apocalipsis. Pero miren aquí lo que el Espíritu de Dios le dice a esta iglesia. Gloria a Dios. Dice aquí en el 17. ¿Cuál es el 17? Porque tú dices: yo soy rico